Ok, chicos, vamos a comenzar a trabajar. Recuerden que esta semana estamos trabajando con lo que es el movimiento circular. Muy bien. Dentro del movimiento circular tenemos que conocer algunas cosas previas antes de comenzar a dar a trabajar pues con lo que ya vendría siendo el movimiento circular. ¿Qué son esas cosas previas? Bueno, tenemos que conocer muy bien cómo trabajar con una circunferencia, ya que cuando hablamos de movimiento circular, estamos hablando de que la trayectoria, en vez de ser una línea recta, como hemos venido trabajando en temas anteriores, donde estudiamos el movimiento rectilíneo, aquí vamos a trabajar con prácticamente lo mismo, pero en vez de ser una línea recta la trayectoria, aquí es un círculo donde nosotros vamos a trabajar. Por ende, necesitamos conocer muy bien lo que son los conceptos básicos de una circunferencia. Conozcamos primero lo más básico, la diferencia entre radio y diámetro. El diámetro es la línea que parte una circunferencia en dos partes iguales. Como vemos allí, esa línea que yo acabo de hacer es el diámetro. Él cumple con una característica especial, que podríamos llamarla de esa forma, es simplemente que parta la circunferencia en dos partes, pero que pase por el centro de ella. Puede ser horizontal, vertical, diagonal, como queramos hacerla, pero debe cumplir con la característica que debe pasar por el centro. Ahí está. Cada una de esas líneas que yo acabo de hacer es el diámetro. También puedo hacer otra que pase por acá. Siempre que pase por el centro, parte la circunferencia en dos partes iguales, ahí estamos hablando del diámetro. Ahora, el radio es la mitad de ese diámetro. O sea, es una distancia que parte del centro de la circunferencia a cualquiera de sus extremos. Esta distancia que yo acabo de hacer aquí es un radio. Debemos conocer muy bien la diferencia entre lo que es el diámetro y lo que es el radio, ya que la mayoría de las fórmulas emplean el radio para hacer los cálculos. Y normalmente en los ejercicios me dan a mí el diámetro, que es lo que yo debo trabajar. Muy bien, entonces vamos a comenzar ya conociendo esos conceptos básicos. Debemos conocer algunas otras cosas más. ¿Qué otra cosa debemos conocer? Bueno, la longitud de una circunferencia, que no es más que la distancia que hay por todo este espacio que está, esta distancia completita que hay de un punto, le doy la vuelta completa a la circunferencia y vuelvo a llegar a ese mismo punto, esa sería la longitud de la circunferencia. Y el área, que es del espacio que hay por dentro de la circunferencia, toda la superficie que se puede tomar en cuenta por dentro. Ese sería el área de la circunferencia. Entonces vamos a conocer esa fórmula. Primero que nada, la primera fórmula, que es la fórmula de la longitud, que va a ser igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio de la circunferencia. Vamos a dibujar el símbolo de pi. Recordemos que pi se mide en radianes y podemos usarlo o bien sea con el símbolo directamente de pi, o también podemos simplemente trabajarlo con su valor decimal, que es 3,14. Muy bien, conocemos ya esto, entonces, que es la longitud. Vamos ahora a conocer el área. El área de una circunferencia es igual a pi por radio elevado al cuadrado. Entonces, dibujamos el símbolo de pi y colocamos por radio elevado al cuadrado. Aquí está. Esta sería nuestra fórmula para calcular el área en una circunferencia. Muy bien, conociendo entonces ya todo esto básico, todos estos conceptos básicos, vamos a comenzar a trabajar y a analizar lo que tenemos aquí. Cuando hablamos de movimiento circular, están incluidos muchas cosas. Por ejemplo, vamos a imaginar un ventilador. Sabemos que el ventilador, su aspa o su hélice, da vueltas, mueve el aire y eso es lo que hace que nosotros nos refresquemos o nos enfriemos. Ese mismo principio que tenemos allí es el principio que acabamos de mirar. Aquí la única diferencia es que nuestra aspa va a medir el tamaño que tiene un radio. Él tiene 3 aspas, algo como esto. Ellas empiezan a girar y empiezan a mover el aire que hay allí. Este mismo principio se puede estudiar en una infinidad de cosas, por ejemplo, la llanta de una bicicleta o de un automóvil, el mismo planeta Tierra, aunque su trayectoria no es completamente circular, pero a efectos de cálculo sí se trabaja como que fuera circular. De hecho, los planetas describen una trayectoria elíptica, pero siempre que se hacen los cálculos se toma en cuenta como que si es que fueran circulares.
Muy bien, entonces tomando en cuenta esto que estamos viendo acá, vamos a comenzar a trabajar con algunos conceptos básicos. Por ejemplo, dentro de una circunferencia existen varios elementos. Como ya vemos, vamos a analizar primero esta gráfica que tenemos en la parte superior. Es una persona, esta gráfica que tenemos acá. Es una persona que tiene una piedra atada a una cuerda y le está dando vueltas y vemos que la trayectoria es un círculo. Eso tiene varias cosas que analizar. Tiene una aceleración centrípeta que llamamos, que es la aceleración que hace que él se mantenga en movimiento. Tiene una velocidad. Tiene un ángulo, que es el que está recorriendo, los ángulos que recorre en el tiempo determinado. Y tiene una velocidad que se llama velocidad angular. Por supuesto, también tiene un periodo y una frecuencia. Recordemos que el periodo, tiempo que tarda en dar una vuelta completa, y frecuencia, la cantidad de vueltas que da en un tiempo determinado, o sea, un segundo. Bien, entonces vamos a comenzar a resolver algunas cosas. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos una lista de fórmulas en la parte inferior, donde tenemos, por ejemplo, la velocidad angular, la fórmula para la aceleración centrípeta, la de la longitud de una circunferencia, periodo, que son otras fórmulas que tenemos acá, y la frecuencia. Y adicionalmente a eso tenemos fórmulas angulares y tangenciales que se pueden mover con estos triángulos que tenemos acá, o se pueden tomar en cuenta con los triángulos que vemos acá, que se analizan en función a lo que viene siendo el ángulo, velocidad angular y tiempo, longitud, velocidad y tiempo. El despeje de cada una de las fórmulas quedaría como lo que está en la parte inferior de ellos. Entonces vamos a comenzar a analizar. Déjenme, borro aquí todo lo que había copiado ya. Y comencemos a hacer este caso. Fíjense este ejercicio que vamos a hacer acá, basándonos en lo que acabamos de analizar. Dice, el segundero de un reloj mide 1 centímetro. Para el movimiento del extremo, y del punto medio del segundero, pide determinar, ser un poco más grande acá, determinar, y vamos a hacer dos literales. Literal A, velocidad angular. Literal B, velocidad lineal. Muy bien, ya tenemos entonces lo que me están pidiendo. Para calcular la velocidad angular, vámonos a la lista de fórmulas y vamos a calcular a W. Vemos de las que están aquí cuál sería W y vemos que directamente la tenemos en la parte de aquí abajo. Aquí fíjense en esta parte. En esta que está aquí, W, dice que es el ángulo entre el tiempo. Ahora, para este reloj tiene algo particular. Me están preguntando y fíjense que esto es lo que debemos analizar primero, porque me dicen del segundero. Ahora, el segundero en un reloj da la vuelta completa exactamente en 60 segundos o 1 minuto. Tenemos ya ese dato. Y vemos que mide 1 centímetro. Estos son los únicos datos que me están dando. No me dan más datos de forma explícita, por lo que yo tengo que empezar a calcularlo a partir de allí. Ahora, ¿cuál es el ángulo? La cantidad angular que él está dando, vemos que en una circunferencia cualquiera, si yo comienzo y quiero dar una vuelta completa, o sea, el segundero está aquí, por ejemplo, y ella quiere dar una vuelta completa, quiere hacer su barrido, en este caso sería a la derecha, porque la aguja se mueve en esta forma, él da su vuelta y una vez que llega al punto de partida donde él salió, vemos que eso fue una vuelta completa, o sea que acaba de dar lo que nosotros llamamos 2 pi radianes, que es lo que tiene una vuelta completa, ya que media vuelta sería pi radianes. Eso se tiene que medir en radianes. Ya tenemos entonces W, que sería mi ángulo. Sacamos una lista de datos, tenemos a W por aquí, y vemos que eso es 2 pi radianes. 2 por pi radianes. Tenemos el tiempo, que lo podemos obtener. Vemos que da una vuelta completa. ¿Cuánto tiempo lo hace? En 1 minuto o 60 segundos. Colocamos esos 60 segundos acá, que aunque no me lo dan directamente, lo podemos obtener a partir de allí. Y entonces comenzamos a calcular. Vemos que W va a ser igual el ángulo, o sea, 2 pi radianes,
Yo lo voy a colocar, el pi lo voy a convertir directamente en decimal. Serían 2 por 3,14 radianes. Y esto lo voy a dividir para los 60 segundos. Con esto obtenemos la velocidad angular, que sería AW. Aquí en este caso vemos que, déjenme ver mi calculadora, estamos hablando de 2 por 3,14 y ese resultado dividirlo para 60. Me está dando como resultado 0,10 o 0, vamos a ponerle un decimal más, 0,104. Y la unidad sería radianes sobre segundo, que es la unidad en la que se mide la velocidad angular. Listo, ya tenemos la primera literal. Ahora, la velocidad lineal es simplemente la distancia que recorre ese segundero en el tiempo determinado. Para ello, necesitamos conocer la longitud, porque recuerden que ya para la velocidad lineal vamos a utilizar las fórmulas de movimiento rectilíneo, que es simplemente la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. La distancia la vamos a llamar así porque es la trayectoria circular que tiene. Entonces estamos hablando de que necesito conocer cuál es la longitud. ¿Cuál es la longitud? Bueno, nosotros vamos a calcularla por aquí arriba. La longitud de una circunferencia, la fórmula la acabo de colocar hace un ratito, era 2 por pi por radio. Podemos dejarlo bien sea en centímetros o podemos llevarlo a metros para hacerlo en el sistema internacional, pero como en este caso es pequeño, hablamos de un centímetro, es mejor trabajarlo en centímetros sobre segundo para que quede un valor más específico. Entonces hablamos de que la fórmula era 2 por pi por radio. La longitud entonces va a ser 2 por pi, que vale 3,14, por el radio, que vale 1 centímetro. Esto me va a dar la longitud en centímetros. 2 por 3,14 por 1, estamos hablando de 6,28 centímetros, que es la longitud que recorre esta manija del reloj, esa agujita del reloj. Ahora simplemente, ¿cuánto tiempo tardó? 60 segundos. Quiere decir que para calcular la velocidad, vamos a decir, bueno, velocidad es la distancia, 6,28, perdón, 6,28 centímetros dividido para los 60 segundos. Aquí tengo que verificar porque es 6,28. Bien. Ahí está. Entonces serían 6,28 dividido para 60, me va a dar la velocidad angular. 6,28 dividido para 60, eso me está dando como resultado me está dando como resultado 0,10 y sería centímetros sobre segundo. Ya tendríamos nuestra velocidad lineal y aquí verificamos, nos vamos a dar cuenta que son casi similares los valores. En el 1 me está dando 0,104, que es radianes sobre segundo, y en el otro me está dando que lleva una velocidad de 0,10 centímetros cada segundo. Entonces, tendríamos resuelto nuestro ejercicio y sería todo por este video.